las secuelas del viejo régimen con nuestro compañero Adrián Ramírez López para hablar de esta situación, este genocidio que se produce contra el pueblo palestino, 77 años de la Nakba y un pueblo que se resiste a ser exterminado. ¿Cuál es la razón de la ONU? Le damos la bienvenida, Adrián, y pues bueno, para empezar con esta sección con la LIMED y sobre todo revisar este tema urgente, necesario para visibilizar lo que sucede con la población palestina. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches para la hora que nos puedan ver, quienes vean la transmisión en vivo, pues buenos días todavía, estamos casi para llegar al mediodía. Eh, el tema de hoy es un tema que nos lleva a estas secuelas del viejo régimen que no acaba de morir, ese viejo régimen sionista que se ha dispersado en el mundo y que tenemos que hacer un llamado a la comunidad internacional. Los pueblos se han manifestado, han salido a las calles, han pronunciado, han pedido el cese del genocidio en esa Palestina ocupada, en ese territorio tan histórico para la humanidad y que la invasión del colonialismo sionista ha generado un proceso de despojo, de, de, de pérdida de los derechos del pueblo palestino y no solamente de él. Creo que es muy importante poder centrar el asunto, no en un asunto religioso como lo han querido eh, poner, no es un asunto de víctimas y victimarios, de aquellos que murieron en el holocausto y por lo tanto como víctimas merecen un territorio y merecen el derecho a defenderse y demás. Eso no es el asunto que hoy ocurre en Palestina. Hay que decir que aquellos pueblos semitas en el inicio de las civilizaciones fueron pueblos migrantes, eran pueblos nómadas que viajaban por el territorio como beduinos, llevando mercancías de un lugar a otro y haciendo comercio, y en el comercio empezaron a tener ganancias. Estos comerciantes que fueron generando enclaves en diferentes países, en diferentes nacientes naciones en el mundo, se fueron asentando y tenían la gran ventaja de poder vender productos a un alto precio, comprándolos en un lugar donde eran muy baratos porque abundaban y llevarlos a otros lugares donde los vendían a muy buen precio. Este comercio generó ganancia, generó distorsión en los lugares donde ellos se asentaban porque primero productos muy apreciados y segundo, pues empezaban a generar esa ganancia y los pueblos nómadas fueron dejando personas de sus familias a que hicieran el comercio y empezaron a poner tiendas, empezaron a tener este comercio y a comprar mercancías cuando llegaban los grupos, tomaban esas mercancías, las llevaban a otros lugares y viceversa, y eso generó una gran ganancia. Eh, todos podemos recordar aquellas películas de mediados del siglo pasado en nuestro país que hablan de los arbanos, de los árabes, que vendían cosas en abonos, que te vendían ropa, textiles, muebles, electrodomésticos o incluso en el abasto hacían listas y te iban vendiendo a plazo y eso empezó a generar este modelo de banca que empezó a tomar el control mundial. Y uno de los enclaves más importantes de este ente sionista que se fue creando en el planeta tuvo su bastión principal en Inglaterra. Y allí en Inglaterra, en el Reino Unido, empezó a exportar un modelo de colonización y de agresión de los países para ir despojando de territorio y de comercio y para eso empezó también a financiar la guerra. Las grandes casas, los apellidos de las familias de estos personajes sionistas llevan hasta la época actual y fueron aquellos que se concretaron al menos en Estados Unidos, en esas 13 colonias que llegaron ya casi hace 250 años y se sentaron
en la Avia Yala, en esa América naciente, que esas 13 colonias se fundaron y iniciaron bajo la lógica y la doctrina del destino manifiesto, esa doctrina que es la característica del sionismo. Y por otro lado, Inglaterra invadió otros países, el coloniaje permaneció y llevó a que estos nómadas que tenían el control del poder mundial, no de los países en su conjunto, pero sí influían determinantemente, como lo hacen en todas las decisiones políticas y económicas del planeta, pues se fueron apoderando de los organismos multilaterales de banca, de comercio y también de los destinos de los pueblos a través del financiamiento de los grupos políticos y el chantaje, sobre todo para el uso de la guerra, y es así como se generaron esas dos guerras mundiales, como el sionismo eh, pactando con el nazismo protegió a todos los sionistas durante la Segunda Guerra Mundial para que no fueran afectados en sus intereses, y pues ahí los millones y millones de muertos. No solamente fue la población judía la que padeció la catástrofe o ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial. No perdamos de vista que el 9 de mayo se conmemora y se celebra el Día de la Victoria, donde se derrota al fascismo y fundamentalmente al nazismo, y es la Unión Soviética la que puso 27 millones de muertos, aunque hoy Hollywood pretenda solamente plantear que las cosas eran que llegaron en el desembarco de Normandía y que un grupo de un puñado de personajes lograron hoy la resolución de la guerra como lo hizo hoy pretende hacerlo Donald Trump. Hay que tomar en cuenta que en su primer mandato de Trump también se fue consolidando el ente sionista en Israel, en este territorio ocupado por el sionismo, y hay una coalición de partidos que lleva a Netanyahu al poder, y en ese primer periodo ya se está prefigurando lo que sería esta etapa de aumento de lo que sería la Nakba. Pero antes de llegar hasta acá, tenemos que mencionar que en esos territorios ocupados bajo el dominio de Gran Bretaña, eh, se da el territorio a través de los Rothschild, que esa carta de Balfour le va a dar digamos, el nacimiento de un ente colonial que va a llegar a ocupar el territorio de Palestina y que sería bienvenido y saludado como se le recibe a cualquier persona que viene a asentarse en algún país cuando respeta la cultura, respeta las tradiciones, respeta los territorios, pero no fue así. La declaración de Balfour inició con la llegada de grupos paramilitares sionistas al territorio palestino, y fueron preparando las condiciones para que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, hace 77 años, se decretara la creación del territorio ocupado de Palestina con el nombre de Israel, y iniciara este peregrinar del pueblo palestino en la Nakba, que llevó 700,000 muertos en ese periodo, y que cada vez fue perdiendo más y más territorio por la ocupación israelí. Entonces, este genocidio que continúa en el planeta es un genocidio que no tiene propiamente en Israel su fundamentación o su origen, sino es en este eje sionista anglosajón que se hermana para hacer una guerra de exterminio de un pueblo, y que esta guerra de exterminio se le llama genocidio. Y esta Nakba que continúa no puede dejarse de lado que hoy Estados Unidos esté tratando de negociar un acuerdo de cese al fuego en Qatar con otros gobiernos para Palestina, y sigue financiando y mandando aviones y mandando ejército y, ayudando a ese escudo de hierro, ese domo de hierro, y sigue alimentando la economía de guerra del ente sionista. El asunto es que lo vimos, el sionismo no para y no tiene religión,
no tiene nacionalidad, no tiene, sino el único interés es el económico y su interés económico se alimenta del dolor y el sufrimiento de los pueblos. Ese ente sionista es quien desarrolló el proyecto Manhattan, que llevó a la creación de la bomba nuclear y sus dos expresiones terribles en Nagasaki y en Hiroshima, y que a pesar de que ya habían visto el poder destructivo en Hiroshima, todavía días después lanzan ese bombardeo en Nagasaki. Es este exterminio que no empieza el 7 de octubre de hace 3 años, sino que es la continuación de este despojo de territorio de los pueblos en esa Palestina ocupada, y que ya no solamente se fueron con Palestina, sino Siria, los Altos del Golán, y vemos cómo ese grupo de rebanacuellos de Al Qaeda hoy se les recibe como si fueran personajes importantes de la democracia y de los valores occidentales, cuando antes se pedía incluso millones de dólares por las cabezas de ellos, y hoy se permite esa situación. Es decir, lo he comentado ya en otros momentos, que para poder escuchar al ente sionista, a Estados Unidos, a su grupo de aliados, tenemos que escucharlos apagando el volumen, apagando su voz, no escuchando lo que dicen, sino mirando sus acciones, mirando los hechos, porque eso es el elemento fundamental, que ahí están las imágenes que están pasando en este momento, porque no son solamente los 53,000 muertos que lleva este avance de la NAGBA hoy, sino la destrucción total de toda la infraestructura para que no se permita la vida hasta que sean llevados al exterminio. Y por otro lado, se les niega el que puedan estar en lugares seguros. En Egipto se cierra la frontera, se cierran las fronteras circundantes de Cisjordania, Palestina y también Líbano, y entonces se asfixia. Y no solamente es la guerra, sino que hoy miles de niños están destinados a morir por falta de alimento, y una gran cantidad de personas está sufriendo el horror porque solo quedan ya muy pocos hospitales, y los que quedan no tienen material suficiente para poder actuar. Vemos esa destrucción masiva donde no hay una lógica de guerra y donde no hay ningún poder que pueda controlar la furia desatada del ente sionista mundial, que incluso en muchos de los países donde tiene una hegemonía preponderante sobre los gobiernos, hasta las protestas son acalladas mediante represión, mediante violencia, y se lleva a la cárcel a manifestantes pacíficos que piden el cese al genocidio del pueblo palestino. Esta es la grave situación que se vive ahí, amigos de Contralínea. Aníbal, pues esta es parte de la realidad que vivimos hoy en día. Claro, y es una herida abierta esta de la Nakba desde 1947, 1949. Este proceso no ha terminado, como bien nos detallas. Y acá, Adrián, la pregunta, una de las tantas preguntas, porque además este tema da para hacer cuestionamientos al imperialismo británico que invadió pues prácticamente al 90% de los países del mundo. Solamente 22 países no fueron invadidos por el Imperio Británico, pero también para criticar, para hablar y para señalar que es el imperialismo actual estadounidense el que está apoyando y el que está detrás de este tipo de genocidios también que se perpetran contra la población palestina. Y también la otra pregunta, y esa es ya para ti, en toda esta situación, pues la pregunta también, ¿dónde queda la ONU? ¿Dónde queda este organismo de naciones que tendría que estar actuando para impedir que este genocidio se lleve a cabo? ¿Dónde quedan también las otras instituciones multilaterales, la defensa de derechos humanos para impedir que esto suceda? Bueno, quedan del lado del poder del ente anglo-sionista,
quedan del lado de los intereses económicos de despojo de los pueblos, quedan de manifiesto que se entiende cómo un organismo multilateral puede ser secuestrado por un puñado de intereses económicos que gobiernan países y que incluso secuestran las voluntades de países soberanos para corromperles a cambio de, de apoyo, de dinero, de negocios, para poder tratar de tener el control. Y aún así, a pesar de todo ese poderío que tiene el ente anglosionista en el mundo, vemos que hay un repudio total de los países que de alguna manera van respondiendo a sus pueblos y condenan las agresiones en contra del pueblo palestino. Pero la ONU es insuficiente porque no tiene el poder sancionador que sí tiene Estados Unidos con esas listas de países promotores del terrorismo, con las sanciones comerciales, esas sanciones coercitivas unilaterales que tratan de postrar a los pueblos y que tratan de hacer creer que los pueblos que tienen un modelo que camina hacia el socialismo o que aspira algún día hacia el comunismo, no tienen viabilidad, que sus pueblos viven miseria, hambre y despojo, porque cuando los pueblos han determinado un modelo que se separa del modelo anglosionista, entonces son atacados con medidas coercitivas unilaterales. Ahí ya vemos el bloqueo de Cuba, el bloqueo de Venezuela, el bloqueo de Nicaragua y los bloqueos que han pretendido hacerle a China y a Rusia, que ya no tiene ningún impacto. El asunto aquí también es de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Comercio e incluso las organizaciones como las misiones de paz, los cascos azules, quedan rebasados porque ahí las sanciones económicas, te apoyo, te doy, pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es el país del mundo que no acepta ninguna competencia contenciosa de ningún instrumento internacional de protección de los derechos humanos, no acepta la jurisdicción de ningún país, no acepta incluso que algunos de sus marines puedan ser enjuiciados por países y que les da total impunidad y total inmunidad. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo ha hecho del mundo espacios donde hay pequeñas manchas de extraterritorialidad de Estados Unidos con todas las bases militares diseminadas en el mundo, en las que en los países donde se encuentra una base militar no es territorio del país, es territorio bajo control jurisdiccional de Estados Unidos. Ahí tiene cárceles clandestinas, ahí tiene cárceles públicas que no están a la vista de las personas y hoy pretende exportar el imperialismo carcelario tratando de llevar el modelo de Israel con las detenciones administrativas, donde, dicho sea de paso, hay una gran cantidad de personas que fueron víctimas de tortura, que han muerto bajo tortura, que padecen enfermedades, que padecen situaciones muy graves, incluso no tienen cargos, así como lo está haciendo hoy Estados Unidos con estas leyes que tienen una extraterritorialidad para llevar a prisión a cárceles como Guantánamo o ahora al SECOT, que esta es megacárcel para llevar a los grupos llamados terroristas por ellos y que están llevando a los países diciéndoles, te doy dinero para que tú pongas la cárcel, pero además te hago depender del modelo del imperialismo carcelario que consume la tecnología que vas a emplear, con la que vas a tener el control en esos lugares, y ya lo estamos viendo cómo lo intenta no solo ya hacer como lo ha hecho en El Salvador, sino también se está yendo ahora a Ruanda, allá en África, y vemos que estas situaciones no logran resolver la problemática. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Primero,
tenemos que caminar en la marcha de este domingo, allá en esta cita a las 3 de la tarde, como en muchos lugares, conmemorando este 15 de mayo, el Día de la Nakba, para que el mundo mantenga esa llama encendida y ese foco de atención sobre la destrucción del pueblo palestino. Segundo, tenemos que hacerle los llamados a nuestras altas autoridades para que se pongan al frente de ese multilateralismo. Acaba de pasar la reunión CELAC-China y aunque hubo algunas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, se requiere mucho más que hacer. Ya lo decían algunos comentaristas también, por ejemplo, este nuevo Papa León, eh, pues que se le pedía que llame a su feligresía a manifestarse, a protestar por el cese al genocidio en Gaza, que él, de los primeros países que visite Gaza, acude a ese lugar, que los altos dignatarios de los países soliciten poder visitar al pueblo palestino para que vean las condiciones de resistencia, porque además hay algo muy importante, Aníbal. Mira, mientras en la mayoría de los países a los, a los, los, a los naturales de ese país los han condenado a migrar, a salir de su territorio, a buscar otras fuentes de desarrollo, el pueblo palestino resiste y no se mueve y se mantiene ahí y tantito le permiten, vuelve a retornar a sus lugares. La gente todavía tiene la llave de sus casas que están siendo derribadas, que están siendo despojadas, porque no es solamente la guerra, sino que los colonos israelíes llegan, sacan a las personas, les despojan, les demuelen las casas y se asientan ahí. Muchas personas no quieren ir a vivir a los territorios ocupados de Palestina, pero les ofrecen casa, beneficios, apoyos económicos y ante la situación que se da en los demás países, es como logran atraerlos para que puedan ir a ocupar esos territorios. Pero también lo que nosotros estamos viendo que llama la atención es, por ejemplo, que eh, México todavía sigue recibiendo la cooperación en diferentes áreas de empresas de Israel que están vinculadas a la guerra, que están vinculadas al genocidio y que debe haber congruencia en nuestro país en ese sentido. Hay diputados que se han pronunciado en el estado de Chiapas porque hay lugares donde está ondeando la bandera sionista de Israel y no nos ponemos en contra del pueblo judío, no nos ponemos en contra del pueblo que tiene derecho a la existencia, sino estamos en contra del despojo que se hace a los pueblos desde esta lógica sionista de la supremacía, de hablar ellos de este llamado, esta llamada limpieza étnica, imagínate, limpieza étnica con sangre, con fuego, con miseria, con destrucción, eso no es nada limpio. No hay ninguna guerra que sea limpia, pero el genocidio es una situación todavía mucho más terrible porque es masacrar a un pueblo que no tiene ejército, es masacrar a un pueblo indefenso y sobre todo es atacar a la población civil, van contra sus niños, van contra su infraestructura, van contra sus mujeres y ya vimos incluso todo lo que se alienta en ese sentido. Hubo una ventana que se abrió y fueron la sentencia por genocidio de la Corte Penal Internacional de La Haya, también la búsqueda de detención y captura de Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ningún país se ha ocupado de atender estos llamados y en el caso de México, también le decimos a nuestro gobierno que como país que ha suscrito la, la Convención contra el Genocidio, tiene que hacer más aún y que el humanismo mexicano no puede quedarse solamente en declaraciones, sino debe tomar acciones más propositivas, ir más allá.
celebramos el reconocimiento y la embajada de Palestina en esa concepción de tenerle como un Estado-nación, pero hay que hacer mucho más porque la verdad es que lo que se vive en Palestina es algo que a todos nos daña, nos duele y nos obliga a hacer, Aníbal. Claro, bastante clara esta postura, Adrián, en torno a la situación en Palestina y desde luego que en Contralínea siempre vamos a abrir los micrófonos para hacer visible lo que sucede en esta parte del mundo y con el genocidio del pueblo palestino. Te agradecemos, Adrián, por este tema, por esta cápsula de las secuelas del viejo régimen. Te deseamos una excelente tarde y nos vemos el próximo viernes. Y nos vemos en la marcha del domingo. Un fuerte También. abrazo.